Clase de ciudadanía explicada en español. Toque el video para una introducción. Bienvenidos. Esta es la primera clase de 10 en preparación para el examen de ciudadanía, la versión que entró en vigor en el año 2025, la de 128 preguntas. Estas clases son para la gente que habla español como primer idioma, pero tienen que tomar el examen en inglés. Explicaremos todo en español, pero practicaremos todo lo del examen en inglés. Yo soy el Elder Fleiter. Mi esposa y yo estamos completando una misión de servicio en la Phoenix West Learning Center bajo el patrocinio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En mi vida profesional, soy oficial jubilado de Servicio de Inmigración, USCIS, después de más de 20 años de experiencia. Durante mi carrera entrevisté a alrededor de 2,000 personas para sus casos de ciudadanía. Hay muy buenos cursos para aprender más historia y más inglés, pero aquí nos vamos a enfocar en lo que necesitarán para el examen. Después de esto, repetiré las clases en solo inglés para las personas que no hablan español y al final las grabaremos solo en español para los que califiquen. Bienvenidos otra vez. Agarren papel y lápiz para practicar, porque ya vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a mirar primero a los requisitos para solicitar la ciudadanía. Hay que haber tenido, en la mayoría de los casos, 5 años como residente permanente. Chequen la fecha en su tarjeta para confirmar la famosa Green Card o como muchos mexicanos por acá dicen la mica. Hay que tener por lo menos 18 años de edad. Hay que haber estado físicamente presente en los Estados Unidos más de la mitad del tiempo en los últimos 5 años. No debe tener ausencias largas fuera de los Estados Unidos, o sea, de más de 6 meses. Tiene que haber residido en el estado actual por lo menos 90 días antes de mandar la solicitud. O sea que si se cambian de Washington a California, tienen que esperar 3 meses para mandar la solicitud. Pero si la sometieron en Washington antes de salir, entonces no tiene que esperar. Todos los requisitos, menos el que mencioné de la residencia estatal, uno puede someter la solicitud hasta 90 días antes, o sea, 90 días antes de cumplir 5 años de residente y permanente, 5 años, sí, etc. Hay una excepción para las personas que tienen cónyuge ciudadana de los Estados Unidos y que han vivido juntos durante por lo menos 3 años. Esas personas no tienen que esperar 5 años, pueden solicitar la ciudadanía después de 3 años y no es necesario que haya recibido la residencia permanente por medio de ese matrimonio. Personas que son veteranos o miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen algunas ventajas. Por ejemplo, no tienen que pagar y no tienen que esperar algún tiempo específico tampoco para solicitar la ciudadanía. Eso es para aplicar, para solicitar. Para ser aprobado, pues hay que pasar el examen de cívica y que es historia y gobierno de los Estados Unidos y también de inglés. Tiene que poder leer, escribir y hablar un inglés básico. No tiene que hablar como nivel de universidad, pero más o menos como tercero de primaria.
Tiene que demostrar que ha sido persona de buena conducta, o sea, buen carácter moral. Eso lo vamos a explicar en detalle y con ejemplos. Si ya tiene 50 años de edad y 20 años de residente permanente, puede tomar el examen sin tener que pasar en inglés. O si tiene 55 de edad y 15 como residente permanente, igual puede tomar el examen sin tener que pasarlo en inglés. En esta situación, no hay que someter la solicitud antes de cumplir a los años requisitos. Hay personas con alguna deshabilidad que pueden pedir que pasen por alto el examen completamente. Eso es si tiene un problema mental o físico que le impide el poder aprender o poder expresarse. Para eso tiene que llevar una forma específica, que es la forma N648, a su médico. El médico le tiene que hacer un examen y tiene que llenar la forma. Entonces, esa forma la tiene que mandar por correo junto con la solicitud de ciudadanía, o sea, la N400. No hay garantía de que inmigración acepte la disabilidad que usted presenta. Así que, pero si no aceptan, entonces le van a ofrecer la oportunidad de tomar el examen como normal. Si no lo aceptan, pues tienen 2 meses para estudiar o ir más preparado o mejorar su examen médico. Ahora hablemos del buen carácter moral. Aquí inventé una imagen de una santa. Afortunadamente, no es tan estricta la agencia de inmigración. No tiene que ser uno santo, más bueno. Sugiero que reúnan cartas de recomendación para someter juntos con la forma N400 o si no puede para llevar a su entrevista. Pero, ¿qué significa buen carácter moral para los propósitos de inmigración? Inmigración va a revisar el expediente de usted, todo el archivo, todo el expediente, va a mirar su historia con inmigración, va a hacer chequeos con el FBI y otras agencias legales para ver su récord, tanto de inmigración, tanto de criminal. Se van a enfocar en los 5 años antes de someter la solicitud y siguen escudriñando a uno hasta el juramento, hasta el mero día que levanta la mano y se hace ciudadano. No vayan a ser como un caso que me contaron, que un tipo pasó el examen de ciudadanía y estaba tan feliz que se salió a celebrar y tomó más de la cuenta y lo arrestaron después manejando bajo la influencia del alcohol. Y cuando llegó a la ceremonia para la ciudadanía, pues lo negaron porque ya tenía un caso criminal pendiente. Así que cuidado con la celebración. Durante este periodo de 5 años, hasta infracciones menores podrían resultar en una negación de su caso. Si está en libertad condicional, lo que llaman probation o parole, tiene que finalizarlo antes de someter la solicitud. Sugiero que si tienen preguntas de este tipo, que hablen con un abogado de inmigración antes de someter la solicitud. Ahora, continuando con la definición. Una violación mayor
de la ley en cualquier país o violaciones graves de inmigración pueden impactar su caso aun si ya pasaron más de 5 años. Usted tiene el requisito de decir la verdad tanto en la forma como durante su entrevista. El mentir bajo juramento es razón para negarle el caso. A la forma de inmigración, la N-400 tiene algo que muchas personas no entienden bien, como la pregunta "Have you ever been arrested?" Fíjense que la palabra ever, o sea, alguna vez, está en tinta fuerte, está en letras mayúsculas, a veces creo que hasta subrayada la palabra. Eso es para enfatizar que le están preguntando que si alguna vez en su vida le ha pasado lo que, lo que cuestionan. Lo que vi en algunos casos en mi carrera es que alguna persona llegaba a la entrevista para la residencia permanente y durante la entrevista no salió ningún caso. Inmigración no tenía récord de deportación ni de arresto, así que no le preguntaron o él respondió que no, am, y le aprobaron. Pero luego, cuando llega a la entrevista de la ciudadanía, pues ya está el caso, porque las agencias de policía pues ya mandaron las huellas al FBI o también porque las computadoras son muy buenas ahora para reconocer las fotos, las caras en las fotos, son mejores para comparar fechas de nacimiento o nombres parecidos para ver si a lo mejor es la misma persona. Entonces puede salir un caso ahora que no salió algunos años atrás. Entonces, si uno dice, no, nunca me han deportado, por ejemplo, el oficial dice, pues aquí tengo el récord y le niegan por mentiroso. Otra situación que resulta a veces es que en la primera entrevista, la de la residencia permanente, sí salió algún arresto y el aplicante, el solicitante, tuvo que ir a la corte a reunir los récords, ya los entregó, quizás tuvo que pedir un perdón, pero al final el caso fue aprobado. Entonces, se confunde con la pregunta cuando llega a la entrevista de la ciudadanía, porque dice, pues ya el inmigración ya tiene ese caso. Hasta les entregué copias de la corte, copia certificada. Ya saben, si ya saben de ese caso, pues no me van a estar preguntando de lo mismo. Entonces se equivocan y dicen, no, nunca me han arrestado o nunca me han deportado. Y el oficial dice, pues aquí está el récord. No sé por qué me estará mintiendo, pero le voy a negar por mentiroso. Entonces es porque el aplicante no entendió que ever, alguna vez, quiere decir alguna vez en su vida. No importa si inmigración ya sabe o si no sabe o si ya limpió el caso, el récord, lo que sea. Alguna vez quiere decir alguna vez. Bueno, ahora voy a hablar de las cartas de recomendación. Por lógica, uno va a pensar, pues voy a pedir cartas de las personas que mejor me conocen, mis amigos, mis vecinos, mis parientes. Pero lo que pasa es que inmigración puede ver esas cartas y pensar, pues, estas personas son capaces de mentir para ayudarle a su amigo o a su pariente o a su vecino. Así que no les tengo mucha confianza y ni las toman en cuenta.
Bueno, si quiere uno que tomen las cartas en cuenta, ah, deben mandarlas notariadas. Entonces, así inmigración tiene que tomarlas en cuenta como evidencia. Am, entonces, hay que mandar cartas notariadas si es que quiere que inmigración las considere como evidencia. Es mejor si tiene amigos o personas que lo conocen bien, profesionales como doctores, abogados, contadores, etcétera, que le hagan, que le hagan la carta. Pero si es posible, debe ser en inglés lo que llamamos letterhead, o sea, carta membretada o encabezada, con la información de contacto del profesional o de su empleador, de su agencia. Lo mismo si uno puede hablar con pastores, ministros, obispos, etcétera, que lo conocen, que le pueden hacer carta, o con directores o maestros de escuela, con empleadores de ahora o de antes, o con grupos comunitarios. Um, pero en todo caso, si es posible, la carta de estas personas deben ir en una carta membretada, encabezada. Y si no pueden, siempre deben estar notariadas. Bueno, ahora pasemos a practicar un poco para el examen. Vamos a comenzar con práctica en leer y escribir. Les quiero llamar la atención a la foto de la tabla que está ahí. Cuando le van a mandar a leer y escribir durante la entrevista, va a ser en una tabla, una pantalla parecida a esta. Entonces le van a decir, lean lo que aparece en la tabla, que normalmente va a ser una pregunta. O le van a decir, escriban en la tabla lo que les voy a dictar. Entonces, cuando vaya a su entrevista, ya sabe, no van a buscar papel, sino van a mirar en la tabla. Bueno, ya agarró lápiz porque vamos a practicar el leer y escribir. Como no tengo la habilidad de escuchar su pronunciación, vamos a hacerlo así. Cuando se trata de leer, yo la voy a leer en voz alta y escuchen mi acento y copien mi acento, ¿ok? Para tratar de agarrar el sentido de cómo es. Pero luego la tienen que repetir ustedes en voz alta. Para que este curso les sirva, tienen que practicar. So, how many senators do we have? Esa es la primera. ¿Cuántos senadores hay? How many senators do we have? Ahora usted. Please read the question. Good. How many senators do we have? Y ahora, please write. Favor de escribir. Please write. Lo que les voy a dictar. We have 100 senators. We have 100 senators. ¿Ya lo escribieron? Bueno,
Tenemos 100 senadores. Corrija su respuesta, por favor. Y como ven que aparece la palabra 100 o también en dígitos 100, eso es para que sepan que cuando en la entrevista les toque escribir un número, puede escribir la palabra o puede escribir los dígitos y es válido de las dos maneras. Okay, next. What is the capital of the United States? Please read that question. Okay, very good. What is the capital of the United States? Y les voy a comentar algo. No siempre, pero con frecuencia, algunas de las palabras que salen en la pregunta que tienen que leer también van a salir en la respuesta que les dictan para escribir. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí dice, what is the capital of the United States? Acuérdense de esta frase. What is the capital of the United States? Ahora. Please write, Washington, D.C. is the capital. Washington, D.C. is the capital. ¿Ya escribieron? Please check your answer. Make any corrections. ¿Se acuerdan que marqué las palabras porque decía what is the capital of the United States? Aquí, Washington, D.C. is the capital. Si se acordaron de is the capital, nomás tuvieron que agregar Washington, D.C. Eso se ve con frecuencia, que algunas de las palabras que leen salen también en lo escrito que tienen que dar después. Así que traten de fijarse. Eso les puede ayudar. Next. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? Please read the question. Good. Who was the first president? Now please write, Washington was the first president. Washington was the first president. Hagan sus correcciones. Se notan que otra vez was the first president apareció en la pregunta. Tuvieron la oportunidad de ver cómo se lee o cómo se escribe. Eso es otro ejemplo. Okay, next. What do we pay to the government? ¿Qué es lo que pagamos al gobierno? Please read the question. Espero que estén practicando, porque si no practican, pobre de ustedes. What do we pay to the government? Now please write, we pay taxes. We pay taxes. Solamente 3 palabras. Corrijan su trabajo. Les digo que no dejen pasar estas oportunidades porque aunque ninguna de estas 3 palabras se escribe como en español, pues es yo creo que la pregunta más corta
de las que les pueden tocar. Y si les toca, si les corresponde esta pregunta y no la escriben bien, pues la siguiente va a ser peor. Así que ah, hagan lo que pueden para ir preparados. Okay, next question. Who elects Congress? Y recuerden que cuando aparece la pregunta no es para que la conteste cuando la aparezca en la pantalla, no es para que la conteste, sino para que la lea tal como está escrita. Y lo que le va a escribir no es necesariamente la respuesta que usted cree que debe aparecer, sino que va a escribir lo que le dicte el oficial. So, who elects Congress? Please read that question. Good. Now please write, the people elect Congress. The people elect Congress. Ready? El pueblo elige al Congreso. Corrijan su trabajo. Continuar. Vamos a practicar algunas de las preguntas del examen. Okay. Y primero les voy a dar una oportunidad de contestar cuando yo haga la pregunta verbalmente. Y luego sí la voy a poner en la pantalla para que se le peguen más. Pero en el examen, en la entrevista, no, va a ser oral. La primera parte se trata de principios del gobierno americano. Para recordarles, en cuanto a estas preguntas, si dice American o se trata de americano, se trata de estadounidense o algo que ver con los Estados Unidos. Si dice América, se refiere a los Estados Unidos o a las colonias de lo que llegó a ser los Estados Unidos. Okay, yo entiendo que hay varios continentes americanos, pero en este examen, para que no haya confusión, se refieren a los Estados Unidos. Okay, first question, escuchen. What is the form of government of the United States? What is the form of government of the United States? Y hay varias respuestas. Usted debe contestar, estudiar la que más le parezca, lo que más fácil puede aprender. No es necesario aprender toda la lista cuando hay muchas opciones. ¿Okay? Entonces, República, Republic. Constitution-based Federal Republic. República Federal basada en una constitución. O representative democracy, democracia representativa. Algunas de esas tres respuestas aceptarán. Para mí la más fácil es la primera, república, republic. Pero a veces el cerebro de una persona no trabaja siempre como el cerebro de otro. Así que la respuesta que a usted le parezca mejor para usted. Okay, next. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land?
Okay. The Constitution, la Constitución. Significa que está arriba de todo. Todas las ramas del gobierno deben de obedecer y ser sujetos a la Constitución escrita. Okay. Tell me one thing the United States Constitution does. Nómbreme una cosa que hace la Constitución de los Estados Unidos. También podrán darse cuenta, si se fijan, que a veces mi manera de hacer la pregunta difiere un poquito de cómo está escrito en el plan de estudios. Yo dije, tell me one thing the United States Constitution does. En el plan de estudios dice, name one thing the US Constitution does. Que es lo mismo, pero deben acostumbrarse a de que no necesariamente van a escuchar exactamente lo mismo. Hay que entender el significado, no enfocarse en aprender palabras nomás. So, one thing the United States Constitution does, forms the government, forma el gobierno. Define los poderes del gobierno, defines the powers of the government. Define las partes del gobierno, defines the parts of the government. Define los poderes y las partes. Pero fíjense que nomás piden una cosa. One thing the Constitution does. Así que no es necesario aprender toda la lista. Protects the rights of the people. Protege los derechos del pueblo. Escuchar las preguntas aquí una vez conmigo tampoco va a ser suficiente para aprendérselos. Consígalos del sitio oficial de Servicio de Inmigración. Más tarde pondré ese enlace para que puedan ver también. uscis.gov. uscis.gov. Okay, the Constitution starts with the words, we the people. What does we the people mean? La Constitución comienza con las palabras nosotros el pueblo. ¿Qué significa nosotros el pueblo? Que están buscando una definición. Antes solamente preguntaban, ¿con qué empieza la Constitución? Pues con we the people, nosotros el pueblo. Ahora quieren saber qué significa. Se refiere self-government, autogobierno. Popular sovereignty, soberanía popular. Consent of the governed, que los gobernados han dado consentimiento. People should govern themselves. El pueblo debe gobernarse a sí mismo. It's an example of a social contract. Social contract, contrato social, eso lo agarraron de los filósofos de aquel entonces, que decían que un gobierno no debe ser lo que un rey o alguien poderoso impone sobre el pueblo, sino que el mismo pueblo debe formar una manera de gobernarse. Y le dicen social contract. Cualquiera de estas explicaciones es suficiente para que le den crédito. Next, how are changes made to the Constitution? ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución? Conteste en voz alta si sabe la respuesta. Por eso estamos aquí, para que practiquen. By amendments, or the amendment process. Por las enmiendas o el proceso de hacer enmiendas o de enmendar la Constitución. Si se hacen cambios.
Okay. What does the Bill of Rights protect? ¿Qué protege el Acta de Derechos? El Acta de Derechos, the Bill of Rights, son las primeras 10 enmiendas a la Constitución. ¿Qué es lo que protegen? What do they protect? The basic rights of Americans, the basic rights of people living in the United States, de los derechos de los americanos, insinuando ciudadanos, derechos de la gente que vive en los Estados Unidos, o sea, hay derechos que aplican a todos. Okay. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Conteste en voz alta en inglés. 27. 27. Why is the Declaration of Independence important? ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? If you know the answer, say it out loud in English. Okay. Dice que América es libre del control británico. It says America is free from British control. Dice que toda la gente son creados iguales. It says all people are created equal. Identifica los derechos inherentes. It identifies inherent rights. O sea, derechos inherentes como naturales. It identifies individual freedoms. Identifica libertades individuales. So what founding document said the American colonies were free from Britain? ¿Cuál documento fundador dijo que las colonias americanas se quedaban libres de Gran Bretaña? Lo acabamos de mencionar. It is the Declaration of Independence, la Declaración de Independencia. Tell me two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Nómbreme dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y de la Constitución, o sea, aparecen en los dos documentos. Y aquí sí tienen que decir dos. ¿Saben? Vamos a ver. Igualdad, equality. Libertad, liberty. Ahí está otra vez el social contract, contrato social. Natural rights, derechos naturales. Aparecen en los dos documentos. Dos respuestas tienen que dar. Limited government, gobierno limitado. Self-government, el autogobierno. Dos tienen que aprender. Ok, para terminar esta primera clase, quiero llamar su atención a ciertas palabras, porque cuando le hacen una pregunta, si no se fijan en la primera palabra, pueden perder el significado. Por ejemplo, si le pregunto, Who wrote the Declaration of Independence? A lo mejor usted me dice 1776. Pues está mal porque le escribí who, ¿quién escribió la Declaración de Independencia? Pero en vez de decirme Thomas Jefferson, me dijo
1776, me dijo when. Entonces, con frecuencia se va a confundir si no escucha la primera palabra. Y tienen el derecho de pedir que repitan la pregunta. Please ask the question again. ¿Ok? Tienen derecho de pedir que hagan la pregunta de otra manera. Please ask the question in a different way. Y si es posible, lo deben de hacer. Pero para reducir esa necesidad, fíjense en la primera palabra. Who es quién. What, qué. When, cuándo. Where, dónde. How, cómo. Why, por qué. How many, cuántos. Okay, who, what, when, where, how, why, and how many. Okay, este es el final de la primera clase. Espero que hayan beneficiado y que busquen a la siguiente para continuar. Y buena suerte en su búsqueda de la ciudadanía. Nos vemos en la próxima.